14 minutos pasan de las 9 de la mañana. Nos acompaña en este último programa del año la música de Rey Toro y Martín Charquero, que ya venimos a hablar de fútbol. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo están? Te recibimos Hola. con todo el power musical. Con el Rey Toro bien, como para despertar. Tienen alguna duda que me despertar, pero con esto estoy bien arriba. Ahora sí. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, vamos a hablar de un resumen de este año, donde Uruguay, los uruguayos nos sorprendió la selección, donde no tuvimos que sacar calculadora, ni esperar, ni repechaje, y fue derecho al Mundial de Rusia. Sí, fue un año totalmente atípico para nosotros porque, bueno, Uruguay evitó algo que parecía ser para toda la vida, que era pasar ir a un Mundial a través de un repechaje. O quedar afuera a través del repechaje. Sí, pero viste que en los últimos mundiales entrábamos por la repesca, Los ¿no? últimos 4, 3 fuimos por repechaje y 1 quedamos afuera por repechaje. También digamos que nos hizo bien este cambio de calendario, porque también, esto es cierto, la eliminatoria tuvo un nuevo fixture que la verdad que nos terminó ayudando un poco más de lo que nosotros pensábamos, porque la verdad que la selección que tuvo una racha mala en un momento donde se acostumbró a perder bastante, si no hubiera pasado por esa racha de 3, 4 partidos, la verdad que Uruguay hubiera clasificado en serio antes. Porque si vos te fijás... Sí, al final estábamos como una agonía que no terminaba. Oficialmente clasificamos en el último partido. Claro. Pero en realidad la cosa venía despejada de antes porque hicimos muy bien los deberes de local y también robamos puntos de visitante en lugares donde nos sacábamos. Igual a mí hubo gente que me dijo que fue horrible clasificar así directo, sin calculadora, sin sufrimiento. Sí, pero bueno, hubo grandes partidos. Yo prefiero clasificar así, también. no sé. Por ejemplo, bueno, el partido que Uruguay gana en Paraguay no dejó de ser un ícono histórico para lo que nos pasaba. Perdíamos siempre. Esta es la verdad. Íbamos a Paraguay y perdíamos. Sin embargo, ganamos en Paraguay en uno de esos partidos que nos terminaron de empujar a lo que fue la clasificación. O sea, fue un año en el que se ratificó que el proceso de selecciones, el proyecto que instaló Tavares hace ya unos cuantos años, también nos trae esto, tranquilidad a veces para ver a la selección. Hay una cosa que pasó este año con la selección, Martín, que va más allá de los números de la clasificación, etcétera, y que capaz que era menos esperada que la clasificación, que fue el recambio que se terminó procesando, ¿no? La aparición de nuevos jugadores, los cambios y la salida de viejas figuras como el Cacha Arevalo Ríos, que venían hace muchos años en ese lugar, Sí, ¿no? también definiría, Juan, el 2017 como el año en el que Bentancur, Valverde, Nández, fueron 3 jugadores que bueno, yo diría que Gastón Silva también ya venía del año pasado, pero digo, como que se instalaron como titulares, estos 3 jugadores que te mencioné. Sí. Y esto cambia mucho el concepto que nosotros teníamos de esta selección. Esta selección nosotros todos disfrutamos del 2010. Creíamos que con era dos enormes inamovible. figuras en el medio que eran unos metedores brutales, que eran el Ruso Pérez y el Cacha Arevalo Ríos. Y aparte estaba el Tata González. Hoy en día es un medio de mucho más juego, más riqueza de lo técnico, que seguramente van a tener que empezar a aportar también lo que Cacha Arevalo Ríos y el Ruso Pérez ponían, porque para un mundial necesitas también eso. Un paréntesis, el Cacha quedó sin equipo. Sí, el Cacha eligió ir a jugar a Argentina, que era un mercado riesgoso. Bien, ya le dijeron que no. Cuando digo riesgoso es, tenés que estar muy bien para que en un equipo grande como Racing, que a veces se van todos al ataque y vos quedás como último hombre en la mitad de la cancha, vos tenés que estar muy bien. Claro. Y Martín, era un mercado medio bravo para él. y en el escenario local, Peñarol, que dio vuelta a todo. Sí, Peñarol que la verdad que nos hizo otra vez, porque esto ya había pasado en el 2010, nos hizo ver a todos que en este fútbol, si vos jugás bien los últimos 5 meses del año, vos podés ser campeón uruguayo, vos podés regalar los primeros 6 meses, porque hoy en día el campeonato uruguayo arranca en febrero y termina en diciembre, o sea, son 11 meses de competición, por más que en el medio hay un receso. Pero si vos jugás bien el último semestre, vos podés ser campeón uruguayo, podés haber regalado, como todos pensamos que Peñarol lo había regalado en el apertura y en el intermedio, y sin embargo le pasó por arriba a todo el mundo en la clausura, le ganó bien las 2 finales a Defensor, o le ganó como había que hacerlo, ganarlo sin jugar tan bien. Sí, nadie imaginó que Peñarol iba a llegar a la definición con la ventaja, ¿no? Ganando la tabla anual al final de todo. Está, ¿no? Peñarol ganó la tabla anual cuando todos pensaban que, y me incluyo por supuesto, que la había perdido. Por supuesto que acá hubo una inyección en cuanto a calidad de plantel que no hubo en otros equipos, que no podía haber en otros equipos, y llegan a estos números, ¿no? Impresionante, sobre todo lo del último campeonato de Pero todo el uruguayo, porque como que todos teníamos una imagen de que la apertura fue desastroso. Ajá. Y sin embargo, fíjate los partidos que perdieron todo el año. Martín, hasta la fecha 24 del campeonato 23, vos acá sentado nos decías, en realidad el mejor equipo del año ha sido Defensor. ¿Fue Defensor el mejor equipo del año y Peñarol el campeón? No se puede decir eso. No, entiendo que hay gente que sí que lo evalúa así.
A mí me parece que no. Cambió eso, con el resultado final cambió. Pero cambió para mí por 2 resultados, porque jugaron 2 partidos, Claro. que eran las finales. Y eso me parece que vale doble esa final. Claro. En cuanto al concepto general que vos podés tener. Y en esas 2 finales, Defensor el primero lo jugó bien, pero no lo supo ganar porque la verdad que tuvo más situaciones de gol y aparte lo pierde por un error. Y en el segundo le hizo un partido también bastante decoroso, pero nunca se vio la sensación de que el mejor equipo en ese momento era el que usaba la camiseta violeta. Vos veías que el otro equipo era el que estaba más seguro, el que estaba más... como que te convencía más que iba a ir a la victoria. Ajá. Y aparte algo bien claro, 4 partidos en el año jugaron. Defensor ganó 1. Sí, eso es significativo también. Bien, jugador más destacado uruguayo. ¿En el campeonato o en el En mundo? todo, en el Bueno, mundo. en el mundo Cavani, fue el año de Cavani, sin duda. Todos tenemos, y esto creo que nos debería pasar a todos, no sé si a ustedes 4 les pasa, pero hay como una devoción por Suárez. Todos tenemos a Suárez. Puede andar mal, pero tenemos siempre un poquito más arriba que cualquiera. Y nosotros tenemos que ver también lo que a veces dan los jugadores afuera. Y este fue el año de Cavani por destrozo. Pero por destrozo. Además, se le hizo mucho más difícil en una interna complicada. Con Neymar. Y otra cosa, Cavani está siempre teniendo que demostrar cosas. Cuando Suárez no estaba, tenía que hacerlo... no nos olvidemos que en la selección hubo 4 partidos donde Suárez no estuvo. El arranque de la eliminatoria. Digo, Uruguay lo esta ganó. eliminatoria. Sí, sí. Ah, pero antes hubo Copa América, hubo de todo. Cavani siempre tuvo que demostrar que podía suplantar a Suárez. Y en el Paris Saint-Germain tuvo que suplantar a Zlatan Ibrahimovic. Y sin embargo se adaptó a todo. Y después combatió una interna con Neymar. El técnico al principio no te acordás que no lo quería. Sí, pero no lo quería, pero lo puso en el lugar donde juegan las figuras. Las figuras de los equipos habitualmente, si las cosas van bien, son los número 9. Y el hombre definió siempre. Y los goles la cantidad es brutal, lo pone allá arriba como uno de los mejores del año, de todo el año, en cuanto a grandes goleadores. O sea, es el año de Cavani. Yo sé que nos ilusionamos en que el 2018 pueda ser el año de Suárez, pero en este momento sea el año tenemos de a los uno dos. 3 mejores delanteros. Para mí, en este momento es uno de los 3 mejores delanteros del mundo y no está Suárez en ese grupo, está Cavani. Bien, ¿y en el ámbito local? Y en el ámbito local para mí fue el año del Cebolla Rodríguez. Yo creo que igual agrego a 2 jugadores más. En el primer semestre, Maxi Gómez, para mí fue el delantero por escándalo de todo el uruguayo y eso que regaló un semestre sin jugar. Y el otro, en el segundo semestre, fue Walter Gargano. Para mí Gargano fue el jugador de clausura. Lo que pasa es que, claro, el Cebolla Rodríguez completó todo el año, jugó todo el año. Y tuvo buenos momentos en parte de la apertura y en el clausura fue con ese cambio que él jugaba contra una banda y el técnico dijo, lo voy a poner por adentro. Y lo puso por adentro y rindió otra vez. Se nota en el Cebolla y en Gargano que volver un par de años antes al fútbol uruguayo hace la diferencia, no que cuando vuelven a los 35 o a los 36. Igual Cebolla Rodríguez demostró que ganó en salud en Peñarol. Porque no venía con salud. No venía en Independiente ya hacía poco, o sea, 6, 7 meses antes de llegar. Era un jugador que tenía mucho más semanas lesionado que... Es más, que ¿Se jugando. explica por lo anímico? o No, qué? para mí se explica por 2 cosas. El primer punto, el fútbol argentino es un fútbol mucho más de freno y arranque, o sea, tiene otro ritmo que a veces a las lesiones musculares los podía complicar, y más como el Cebolla, que es un jugador que arrancaba una potencia y se rompía. Y el segundo punto, por supuesto, es psicológico. Claro, estar acá. los más críticos al principio Sí, estar decían... acá o en estar el equipo, convencido de que... ¿Para qué lo vas a el que traer sigue si hizo se una buena lesiona pretemporada tanto? como para no romperse. ¿Para qué lo vas Está a traer si se lesiona tanto? Viendo lo que le pasaba en Argentina. Era un riesgo Sin embargo, muy grande. vino acá y no pasó nada. Era un riesgo muy Se fue de grande. Independiente con el técnico y con el presidente casi que tomándole el pelo por las lesiones el Cebolla, ¿no? La estadística era nefasta. Yo creo que hasta el mismo Cebolla se tomaba el pelo. Bien, Martín, otra de lo que podemos destacar de este año no tiene que ver con la cancha en sí, con el fútbol en cancha, sino con el conflicto entre la Sí. Mutual y el grupo de Más Unidos que Nunca. Un conflicto que marca no el año, marca una época casi. Primero Va a haber un porque- antes y un después. Totalmente. Voy a lo más importante de todos acá. Había una directiva que dejó de estar. Que fue, la Mutual fue intervenida y tuvieron que retirar a quienes estaban como presidente o como comisión directiva. El presidente hacía mucho tiempo que estaba. Y bueno, y evidentemente la mayoría del gremio le dio la espalda. Esto marca un cambio a los jugadores también, ¿no? Marcó un cambio grande en los futbolistas, marca un cambio también en la historia de la agremiación, que ahora, bueno, busca otro rumbo y seguramente va a tener que pasar me parece, de manera urgente por elecciones para que haya autoridades elegidas por los jugadores, no interventores, que de momento están haciendo simplemente una intervención por un lapso. Y claro, y bueno, con la llegada de la nueva directiva cambia todo el panorama. Eso, ¿hasta dónde esto puede implicar un cambio más allá de la Mutual del fútbol uruguayo? Que es lo que algunos imaginan atrás.
yo creo que se puede dar un cambio muy grande, muy grande. Después estarán los dirigentes topear el cambio, ¿no? O sea, decirle, hasta acá llegan y hasta acá es un área de los directivos. ¿Pueden llegar a integrarse a la AUF, por ejemplo? Y hay como un pedido de que sean una especie de un sexto integrante del Ejecutivo. O sea, hay 5, hoy hay 5 integrantes en el Ejecutivo. A los jugadores les gustaría estar representados dentro del Ejecutivo. Bien. Es bravo, ¿no? Es bravo también que los dirigentes te la lleven. Te la lleven, claro. Tal cual. Y otro de los temas es la violencia en el fútbol, que arrancó con muchísimo violencia. Es una buena para Bonomi esta, bien, porque la verdad que... Y esto último, entre las entradas que las vendían con anticipación, las cámaras de registro facial, cambió. Para mí el PS, acá tenés un punto favorable para lo que siempre vivíamos y sufrimos y las imágenes que podemos compartir también. Nos acostumbramos a que el fútbol, yo sé que a algunas personas les sigue generando miedo ir, pero hubo una etapa que era mucho más riesgosa que ahora. Y con un montón de medidas que por supuesto le han generado un daño económico enorme a los clubes, porque es verdad, los clubes pierden muchísima plata cuando organizan los partidos. ¿Fue menos gente este año el fútbol? Sí, muchísima menos gente. Pero yo creo que es uno de los puntos por los cuales se empezó a combatir todo esto. Le sacaron gente al fútbol. Se la sacaron en base al temor. La lista de los que no pueden entrar. Pero esos son unos pocos. Son unos poquitos. A ver, tiene que ser un 2% de la gente que debería ir al fútbol en este país. Sí. Bueno, pero tener cámaras de reconocimiento facial, comprar la entrada con anticipación. Los obstáculos para la gente del fútbol fue, tenés que comprar la entrada con antelación. Eso se fue que a veces, sí, al final. Aflojando, ¿no? Pero que durante mucho tiempo no sabías ni siquiera si podías comprarla para ir a ver un partido. Yo no estoy de acuerdo con la mayoría de las medidas, pero tengo que hacer un balance hoy y reconocer que las medidas con menos o más público tuvieron un resultado que buscaban, que hubo muchísimo menos incidentes. Claro, si no abrís ningún estadio no va a haber incidentes, pero hay que... Claro, a ver, yo soy el primero que digo, y cuanto menos gente vayas, más seguridad vas a tener. Sí, también después de ese clásico de lo de la garrafa, la verdad que la gente no le dieron ganas de ir, ¿no? Por un tiempo. No. Yo creo igual que mira, estábamos viendo nosotros acá por interno algunas de las imágenes de ese clásico, ¿no? Pero también te digo que yo creo que hay mucha gente que entendió que la verdad que era un drama ir al fútbol, por el proceso que tenés que pasar. Yo creo que fue fundamental la presencia de Peña como responsable del área de seguridad. Eso fue una de las mejores incorporaciones que hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esto lo hizo el ejecutivo de la AUF. Sí, con la experiencia. Lo sacaron, lo trajeron, estaba en Interpol en Argentina. En Argentina, exactamente. Lo trajeron acá, se acopló rápido, tuvo sus rencillas lógicas de ese típico recelo de la gente que estaba acá y por qué. Y yo pero el objetivo se cumplió. Pero el tipo es un profesional. Exacto. O sea, se dedicó a eso. Sí, y fue el mejor interlocutor que pudo tener la AUF con el Ministerio del Interior. También una relación dañada. Hay tiempo para acá, hay todavía tiempo, me parece que el 2018 debería ser un año en el que podamos, ojalá que se pueda recuperar, comprar las entradas el día del partido, siempre, o sea, sin obstáculos. Fue un año también el 2017, una cosa importante, donde yo sé que decir los dos grandes a veces es exagerar, pero un grande salió a muchas canchas. Y los equipos chicos empezaron a darse cuenta que no se necesitan tantas reformas en sus estadios para llevar a los grandes. Sí, como el caso de Rampla. Ese fue el final, la frutilla de la torta al final. No nos olvidemos también de la violencia en los partidos de juveniles, de la reserva, y eso que también nos llamó la atención por la violencia. Bueno, fue una luz amarilla. Otro de los momentos del año donde no tuvimos fútbol, porque este fue un año también atípico en eso, varios domingos en los que no teníamos fútbol uruguayo para ver. Es verdad. Hubo dos motivos, la huelga de los jugadores y una huelga de árbitros. Es un hecho que a todos nos quedamos sorprendidos cómo le habían pegado a un juez y a una jueza. En sub-19. Sí, en un partido de inferiores. Yo eso no lo considero violencia en las tribunas. La verdad, es otra cosa. Es discutible. Podría ser discutible porque el que le pega a la dama o al árbitro fueron personas que estaban afuera de la cancha. Pero no creo que sea lo que todos entendemos como la violencia generalizada que hemos visto en otros años. Bien, volviendo al Mundial, hubo sorpresas de los que quedaron afuera. Así como nosotros nos sorprendimos de ir tan pronto, otros que no lo pueden creer. Una enorme sobre todo, ¿no? La de Chile para mí es un golpazo. Bicampeón de América. Se lo merece. Yo iba a decir Italia, Martín. La verdad que a mí el gran ausente del Mundial es Italia, no Chile. Jara marcó un antes y un después. Me encantó igual el análisis de Jaime, ¿no? La sinceridad plena. Porque yo no sé si hay registros de un bicampeón de América quedando fuera del Mundial. Primero que antes no se jugaba como se jugó esta vez. Sí, no podía haber. O sea, era muy difícil, pero... Sí, los chilenos todavía no lo pueden creer que no estén. Fue fuerte.
venía de dos Copas de América consecutivas, año tras año ganándola. Y con una pizarra que... Decirle a los jugadores de Chile que hay una palabra que se llama humildad. Pero si lo tengo que decir yo, llamalo vos. Pero no hablemos de Chile, hablemos del grande en serio, que El no fuera el director mundial, que es general de Italia. carta también. No, Italia da pena, sí. Da pena porque como que te acostumbraste toda tu vida a ver mundiales con Italia. Claro. Ah, es un grande Y del aparte fútbol. tenés hoy uno de esos jugadores que son queridos en todo el mundo. ¿Alguien no quiere a Buffon? Buffon. O sea, ¿alguien no le genera precio? Iba por el admiración sexto, Buffon? iba por el sexto mundial Buffon o el quinto. No me acuerdo, me parece que quinto. Probablemente era, o sea, uno de los mejores goleros de todos los tiempos, ¿no? Y se quedó sin el mundial. Sí. Y bueno, Aparte cosas que pasan. la imagen desgarradora de verlo El tipo llorar. llorando, Por claro. el Sí, partido no, en fue- Milán, da una nota llorando. Está Y vos decís, quebradísimo. este tipo no puede jugar más un mundial. Vos fíjate cómo sufre después de todo lo que ya tuvo. Campeón del mundo, entre otras cosas, Está ¿no? llorando porque Se no va moría a por jugar ir a un mundial más, un sí. quinto, poner un quinto Sí, mundial. sí, sí, Se sí. partía el Salado, alma. increíble. Nos tenemos que ir a una Copa Libertadores que para nosotros pasó así de costado, entre que fue toda cortada. Suele pasar de costado. Sí. ¿Podrá cambiar eso el año que Ya va a viene? volver. El formato es letal para los uruguayos. Muy largo. Que ganó No, y Gremio. aparte tenés 1000 brasileños, 1000 argentinos. Claro. O sea, tenés que pensar que vas a tener que eliminar a un par de Brasil y un par de Argentina. Muy difícil para nosotros. Pero Bien, te llega Lanús después de una final. Es un argentino. Bien, nos tenemos que ir porque estamos con la hora justa. Le agradecemos a